Señor, háblanos esta noche y creemos que tu palabra hay un lugar en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Toque a alguien, déselo fuerte al Señor. Toque a alguien y dígale: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y dígale: yo le creo a Dios y voy a comer de los frutos de mi boca. Déselo fuerte al Señor. Pueden sentarse, muy amables. Estamos teniendo una serie muy bonita en el mes de ¿qué? Octubre. El propósito de Dios. De eso hemos estado hablando y quiero leer Salmo 138:8, que es el versículo base. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ese es el versículo que hemos estado usando. Y quiero hablarte de tres cosas en específico, pero voy a comenzar por la primera. Yo quiero que me prestes atención. Y lo primero que quiero compartirte es acerca de que Dios tiene un propósito eterno. Y hemos estado oyendo y escuchando esta noche aquí el propósito, todo este mes, acerca del propósito eterno. Y podemos decir que el propósito eterno es para todos los que han depositado su fe en Cristo Jesús. Todo aquel que dice: yo deposito mi fe en Cristo Jesús, te tengo buenas noticias. Tienes un propósito eterno. ¿No se alegra por eso? Hay propósito eterno en eso. Efesios capítulo 1 versículo 11 dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, alguien grita esa palabra, conforme al ¿qué? Al propósito. Escúcheme bien, al propósito, dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Y a mí me encanta, y yo engancho esto, que todos los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús tenemos propósito eterno, todos. La palabra menciona que Él desea que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cuando estas palabras son mencionadas, a mí me hace entender que Él desea que entremos todos los que respiramos en esta tierra, todos los vivientes de la tierra. Cuando dice: yo deseo que todo mundo proceda al arrepentimiento, que nada perezca. Entonces yo entiendo de que el deseo del Padre es que todos entremos en el propósito eterno. Y hay cosas que menciona ese versículo de Efesios y dice: el que hace todas las cosas, el que rige todas las cosas. Digan todos conmigo: el que hace todas las cosas, el que rige todas las cosas. Él tiene un propósito. Y el propósito en ese versículo que menciona es que seamos para la alabanza de su gloria. Levante su mano derecha y diga conmigo: el propósito eterno es que yo sea para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Propósito eterno en nuestras vidas es manifestar la gloria de Dios. Propósito eterno es lo que Dios ha querido desde un inicio, desde siempre en el caminar de la historia. Es la redención del hombre. Preste atención, estoy hablando del propósito eterno y le estoy mencionando muchas cosas que están metidas dentro del propósito eterno. Y parte de las cosas que están incluidas en el propósito eterno es la redención del hombre. ¿Alguien me dice amén? Escuche esto, dice la palabra, recuerde, redención, propósito eterno. Adán, dice la palabra, que vivía en la gloria de Dios. ¿No es eso impresionante? Dice que él habitaba frente a la gloria de Dios. Pero al pecar, el hombre cae
de la gloria de Dios. Romanos declara: por cuantos todos pecaron, estamos, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Pero la noticia es que Jesús vino en el propósito eterno a restaurarnos. Y Él dice: de la gloria que me diste, yo le he dado. ¿Se fijan? Ahí hay propósito eterno incluido. Adán cae de la gloria de Dios. Romanos dice: todos han pecado han caído de la gloria de Dios. Pero Jesús dice: la gloria que me diste, yo le he dado. Alguien diga conmigo: redención. Una vez más, diga conmigo: redención. Le estoy hablando acerca del propósito eterno de Dios para la alabanza de su gloria. ¿Alguien me dice amén? Para redención. ¿Alguien me dice amén? Para restituirnos en el lugar que siempre debimos de estar, que es frente a la gloria de Dios. Propósito eterno. Dentro del propósito eterno está también exaltar a Cristo como el centro de todo. Digan todos conmigo: exaltar a Cristo como el centro de todo. ¿Sí? Redimir y restaurar la creación está dentro del propósito eterno. Dentro del propósito eterno, vivir en comunión con su pueblo, Dios. Pero Efesios menciona al final de ese versículo y dice: todo esto según el designio de su voluntad. Y eso me gusta. Todo esto, dice la palabra en Efesios que leímos, según el designio soberano de su voluntad. ¿Alguien está entendiendo? Todo esto es la voluntad de Dios. Redención del hombre es la voluntad de Dios. Restituir la gloria que fue quitada cuando Adán cayó. Todo esto es la voluntad del Padre. ¿Alguien me dice amén? ¿Estás claro acerca del propósito eterno? Es grandísimo, es precioso en Cristo Jesús. Pero también Dios tiene un propósito específico para cada quien. Dios tiene un propósito específico para cada quien. Te hablé acerca del propósito eterno del Padre, pero ahora quiero también mencionarte acerca del propósito específico que hay para cada persona. Este es un llamado individual a cada persona. Esto está también dentro del propósito eterno. Y quiero que entienda esto: el propósito individual no está nunca divorciado ni alejado del propósito eterno del Padre. Está muchísimo, íntimamente relacionado. Es la asignación personal de Dios. Ese propósito individual para cada quien es la asignación personal de Dios para cada persona. Es eso que el Señor te llamó a hacer. En el versículo que nosotros leímos, escuche bien esto. David dijo, leímos el primer versículo, Salmo 138:8. Menciona a David las siguientes palabras y dice: David dijo así, dice: cumplirá él su propósito en mí. No está diciendo cumplirá el propósito Dios en mi esposa, cumplirá el propósito en Israel. No, él está mencionando el propósito que él tiene específicamente. Levante su mano y diga conmigo: él cumplirá su propósito en mí. Y está hablando acerca de su llamado, está hablando acerca de su asignación. ¿Alguien sabe que tiene una asignación divina de parte de Dios? Y parte del propósito que te puedo mencionar, de lo que era el propósito personal de David, era gobernar a Israel, ¿sí? Saúl no se portó tan bien y en su relevo salió el hombre conforme al corazón de Dios, David. Eso era uno de los propósitos. Uno de los propósitos también impresionantes de David, personal de David. Mire que estoy hablando del propósito personal de David. ¿Cuál era uno de los propósitos personales de David también? Es que de los lomos de David era el linaje del Mesías que iba a traer redención. Clase propósito. ¿Alguien está en propósito individual? ¿Alguien me dice amén? Jeremías declara
en capítulo 1, versículo 5, y dice así: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y como dice, y te nombré profeta. ¿Cómo? Está hablando específicamente a alguien aquí sentado. Esta noche no le está hablando a Jeremías, el Señor. Le está hablando a gente que tiene un propósito específico, pero contigo que estás sentado ahí. Contigo que viniste por primera vez. Contigo que acabas de ir a encuentro. No sé cuál es la situación, pero te lo quiero leer. El propósito específico de Dios para tu vida. Dice hoy, esta noche para ti: te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Propósito específico. El Señor ya te conocía. Antes que nacieras te aparté. Yo esta noche le estoy hablando a gente que tiene un propósito específico con Dios. Y Él te dice: antes de que nacieras, escúchame bien, no sé cuántos años tengas, no sé si estarás mayor, no sé si estás joven, no sé si eres padre de familia, pero esta noche el Señor vino para decirte: antes de que nacieras, yo tenía un propósito específico para contigo. Te aparté. ¿Estás asustado? ¿No sabías que Dios tiene una asignación específica antes de que nacieras? Él te apartó. Alguien me dice amén. Y eso debería de emocionarlo a usted. Usted no es un cualquiera, usted es alguien que estaba apartado desde antes de que naciera. Sí, propósito individual, un propósito, una asignación de parte de Dios. La Biblia menciona a Rahab y la menciona así: Rahab la ramera. Así. ¿Saben cuál es el propósito de ella? Salvar a su familia en medio de una nación incrédula. Para el que no sabe la historia, se lo menciono. Israel está a punto de conquistar Jericó. Y antes de entrar a Jericó, ellos irrumpen en un lugar y entran a la casa de Rahab. Y Rahab les dice: yo les voy a dar información, los voy a apoyar, pero yo quiero salvar a mi familia. Propósito específico: salvar a su familia, ¿sí? Rahab no pereció con los incrédulos de Jericó, porque ella tenía un propósito personal de parte de Dios. Alguien me dice amén. Propósito personal. Esa misma mujer tenía un propósito y no podía perecer, ¿sí? ¿Cuál era un propósito de ella? Ayudar a los espías. Pero este le va a temblar el piso a aquellos que no conocen la historia. El propósito también de Rahab la ramera es que ella sale mencionada dentro de la genealogía de Jesús. ¿Cómo se metió allí? Déjeme ponerme creativo. Llegó uno de los espías y dijo: Rahab está bonita, hagamos la parte del pueblo. Y el propósito de ella no era perecer junto con Jericó. El propósito, vaya y se lee la Biblia. El propósito de ella era, ¿saben qué? Grandísimo. Era salir mencionada dentro de la genealogía de Jesús. ¿No es eso precioso? Y eso me hace creer a mí que los menos capaces tienen propósito en Cristo. Se lo voy a volver a mencionar. Los menos capaces, como una ramera, tienen propósito en Cristo. Aquellos que nadie cree en ellos. 1 Corintios 1:27 dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Alguien debería estar alegre. Yo creo que ese es mi versículo preferido, porque yo no sé, aquí hay algunos que todavía siguen necios. No, son bromas, no vinieron, ¿verdad? Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A alguien no le emociona eso? Aquel necio, aquel en el que menos creían. Déselo fuerte si se lo va a dar al Señor. Dios tiene un propósito específico para ti. Sí lo tiene. Y tienes que salir esta noche creyéndolo.
y sabiendo que no estás aquí para consumir oxígeno, estás aquí para cumplir el propósito eterno y el propósito individual por el cual estás en tu familia, por el cual estás en esta iglesia. ¿Alguien me dice amén? ¿Sí? Ahora, Dios tiene un propósito eterno y propósito individual. Y para cumplirlo, Él establece planes específicos para cada persona. Mírate cómo voy. Propósito eterno, propósito individual. Ahora te quiero mencionar que para Él cumplir el propósito eterno y para cumplir el propósito individual para cada persona, Él establece planes específicos para cada persona. ¿Alguien me dice amén? ¿Sí? Si lo entendió, déselo fuerte al Señor, porque sentí como que déselo fuerte. Y escúchenme esto, el plan es la estrategia, es el camino que Dios usará para cumplir su propósito. ¿Me está copiando? Esa es la estrategia de Dios. Ahora, el plan puede cambiar de forma, sí, puede cambiar de forma, claro que sí. Puede adaptarse, claro que sí. Pero el propósito sigue intacto. Eso no lo cambia nadie. Nadie va a mover el propósito que Dios ha decidido para tu vida. ¿Alguien me dice amén? Dios usa diferentes planes para cumplir su propósito eterno. Saben, el plan inicial era salvar a Israel. La palabra dice, a los suyos vino. Y yo no sé si usted me está copiando toda la idea. ¿Alguien está copiándome la idea? ¿Sí? Propósito eterno, propósito individual. Pero para cumplir estos dos hay unos planes que el Señor ejecuta. Y entonces la Biblia dice, escúchenme esto, dice, el plan inicial, salvar a Israel. Y la palabra dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ok, y el Señor dice, el propósito no se cumplió. Nuevo plan, pero a todos los que le recibieron, Él les dio derecho a ser hijos de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Saben qué? Jesús estaba en una ocasión y dijo, sucediera lo siguiente, había gente que estaba adorando, sí, había gente que estaba adorando y alguien le dijo, manda a callar a esa gente que mucho ruido hace. Bueno, pueden callarse, pero el plan sería el siguiente, si ellos callan, el plan sería que las piedras hablen. ¿Alguien está entendiendo? ¿Sí? El propósito, escuche esto, es el porqué de Dios. Y el plan es el cómo de Dios. ¿Está entendiendo? El propósito es el porqué de Dios. ¿Sí? Y el plan es el cómo de Dios. Y quiero leerte ahora el versículo que hemos leído, pero un versículo más arriba de Salmo 138, versículo 7, dice: si anduviera yo en medio de la angustia, ¿cómo dice? Tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás, ¿qué cosa? Tu mano, y me salvarás tu diestra. Versículo 8 dice, ahora sí, lee el contexto. Dice, Jehová pues cumplirá su propósito en mí. El plan con David, escúcheme cuál era el plan con David, según el versículo 7. ¿Sí? El plan es el siguiente. Versículo 7 decía lo siguiente, escuche, se lo voy a parafrasear. Van a venir angustias, voy a estar en medio de ellas, pero entonces el plan de Dios es que Él me va a vivificar cuando esto pase. Escuche esto, el plan de Dios: van a venir enemigos. Alguien debería estar entendiendo lo que le estoy diciendo. Van a venir enemigos, van a querer turbar el propósito, pero el plan es que cuando vengan tus enemigos, extenderé mi mano y con mi diestra de poder yo te voy a salvar. Y termina y comienza el versículo 8. Entonces dice, porque Jehová va a cumplir su propósito en, dígalo fuerte,
Y yo te digo esta noche, Dios quiere hacer cosas, quiere estar ahí. Te lo voy a volver a preguntar. Dios quiere hacer cosas en la familia, en tu familia. Dios quiere hacer cosas en esta iglesia. Dios quiere hacer cosas en esta nación. Yo te pregunto, ¿quieres estar ahí? ¿Sí? El plan de Dios, escuche esto, en el plan de Dios, esto me encanta, todo es utilizable. En el plan de Dios, todo es utilizable. Personas, procesos, pruebas y hasta la obra del adversario. Porque nada puede frustrar lo que Él ha determinado cumplir. Toditos son utilizables. Hasta el mero diablo, para cumplir el plan de Dios, si Él lo va a usar, Él lo usa. Todo es usable, pero el plan de Dios se va a ejecutar. El propósito de Dios en tu vida, alguien me dice amén. Y dentro de esas cosas, escúcheme bien, dentro del plan, yo te quiero mencionar, hay cosas que el Señor quiere usar y hay adversidades que Dios quiere usar. Presta atención a esta, no te pierdas de esta. Hay cosas que Dios quiere usar, ¿sí? Hay cosas que Dios quiere usar. Jesús vino y Él traía como propósito la redención, ¿sí? Hay cosas que Dios quiere usar. Digan todos conmigo, hay cosas. Dígalo fuerte, hay cosas. Dígalo fuerte, a que todo el mundo lo diga. Yo en casa, digan conmigo, hay cosas que Dios quiere utilizar. Cosas, estoy hablando de cosas como esta. Y te pongo un ejemplo. Mira esto. Llegó Jesús y se acercó a la orilla del mar. Y bendito, Pedro estaba lavando las redes. Y Jesús le dijo, quiero que me prestes, ¿qué cosa? Tu barca. Digan todos conmigo, Jesús quiere usar también cosas dentro del plan. ¿Saben qué usó Jesús? La barca de Pedro. Digan conmigo recursos. Una vez más, digan conmigo recursos. Cosas quiere usar dentro del plan. ¿Y saben qué? En el plan estaba listo desfilando la barca. Y bendito Pedro que dijo, sí, te la voy a prestar. Se escribió allí que Jesús se subió en el barco de Pedro y dio uno de los mensajes más preciosos. Dios quiere usar recursos. Digan todos conmigo, Dios quiere usar recursos. ¿Sí? José de Arimatea. Si usted no sabe quién es José de Arimatea, José de Arimatea tenía una tumba nuevecita. Recursos, y él se atrevió y fue y ante el sacerdote y le dijo, yo quiero que me des el cuerpo, y dispuso en su corazón usar sus recursos. Alguien está entendiendo y dice, mi recurso está a la orden de Jesús. ¿Alguien está entendiendo? Dios quiere usar cosas, ¿saben qué? Y quiero preguntarle lo siguiente, hago un análisis. Yo le pregunto, la Virgen María, llegó el ángel y le dijo, el Mesías va a nacer a través de ti. Yo le pregunto, si María hubiera dicho, no, mi vientre yo no lo voy a usar, porque ¿cómo le voy a explicar a José acerca de esto? ¿Hubiera nacido o no hubiera nacido el Mesías? Sí nace. Pero aquel que entiende que los recursos que tiene son del Señor, se los pone a la disposición de Él. ¿Alguien me dice amén? La casa del aposento alto. Un tipo tenía listando la casa. Estoy hablando de casa. Ya hablé de carros. Yo pregunto, ¿tu carro está a la disposición del plan del maestro? ¿Tu casa está en disposición como recurso para el plan de Dios? Ya se puso interesante, porque en la Biblia, para ejecutar el plan, Dios usó carros, usó casas. Me encanta. ¿Se imaginan aquel que dijo, había una persecución, pero alguien dijo, aquí estamos reunidos? Y yo me imagino que era alguien del grupo de los que seguían a Jesús, y ese man dispuso
el recurso de su casa y dijo: aquí reunámonos. Y vino el Espíritu Santo y se derramó en la casa de aquel que dispuso su casa para que se reunieran los hermanos. Digan todos conmigo: Dios quiere usar las cosas que Él me ha dado. Y quiero que escuches lo siguiente: todo lo que tienes, tiempo, vuelvo a repetir, todo lo que tienes, ¿alguien tiene algo? Tiempo, dones, oportunidades, recursos, no es tuyo por casualidad. Dios te lo confió dentro de un plan para que contribuya al cumplimiento del propósito eterno. Espero que haya entendido en el nombre de Jesús. Aquel que no entiende que su negocio que Dios le dio está dentro de un plan para cumplir el propósito eterno, se perdió. Y él cree que el negocio es el propósito, pero él no sabe que ese recurso Dios se lo dio para que esté listo para servir en el plan del Padre. ¿Alguien me entiende? Adversidades. Lo que el diablo a veces quiere intencionar. Escúchenme bien esto. Miren lo que le sucedió a José. Sus hermanos le tenían mucha envidia. ¿Están conmigo? ¿Se durmieron? José tenía mucha envidia. Le tenían envidia a José sus hermanos, perdón. Le llamaban el soñador. Era como una burla, el soñador. Lo vendieron como esclavo. Clases de hermanos, literalmente lo odiaban. Ustedes te imaginan lo que pudo tener adversidades. Una adversidad en la vida. Yo no sé qué adversidad estás pasando en tu vida. Escúchame bien, pero aquí viene. Hay una crisis. Van los hermanos de José a Egipto y José está frente de ellos y les dice. Entonces José les dijo, si la Biblia escribiera y dice José les dijo van al calabozo, yo digo merecido. Pero escuche aquel que entiende plan. Aquel que entiende qué cosa. Aquel que entiende propósito. Escuchen cómo dijo José. Entonces José le dijo a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Yo soy. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido, porque yo voy a agregar esta, porque el propósito era para preservación de vida de mucha gente. Ya deja de estar molestado con aquel que te hirió, con aquel que te hizo menosprecio. Deja que esa herida el Señor la transforme en, escucha esto, José les dice: en verdad ustedes pensaron hacerme mal. Fueron palabras de José. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar muchas vidas. En el plan de Dios, en el propósito de Dios, todo aquello que el diablo intenciona para matarte, todo aquel mal que intenciona para destruirte, Dios lo termina convirtiendo en la victoria más grande. Alguien debería de haber dicho amén a eso. Cuéntame cuál fue el fracaso que viviste en tu vida. Eso es lo que Dios usa. Ese mal Dios lo va a usar para transformarlo en una gran victoria. Alguien me dice amén. La palabra dice, déselo fuerte al Señor. La palabra dice que a los que aman a Dios, toditas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas que le pasan a los que aman al Dios eterno tienen un destino: cooperar para bien. Yo no sé qué estás viviendo en tu vida, pero ¿saben qué? Te tengo buenas noticias. Va a cooperar para bien. ¿Alguien está entendiendo? Va a cooperar para bien.
Pero yo te pido una cosa: abracemos los planes de Dios, porque allí está el cumplimiento de nuestro propósito. Los planes no parecen a veces, pero te lo leo, eso que está ahí, puedes leerlo. Abracemos los planes de Dios, porque ahí está el cumplimiento. ¿De qué cosa? Hay algunos que no entienden el plan. Hay algunos que no conocen el plan. Hay algunos que no aceptan el plan. Y hay algunos que no están disponibles para llevar a cabo el plan. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda a entender los planes, cosas que no entiendes. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará. Yo pregunto, hay cosas que dices, me están pasando en la vida, pero que no las entiendo. La palabra dice que Él te enseñará. La palabra dice que Él te guiará. La palabra dice que Él te conducirá. ¿Alguien está entendiendo? Si no entiendes cosas en tu vida, pídele al Espíritu Santo que te guíe. ¿Alguien me dice amén? Dice la palabra que Jesús venía en una ocasión a punto de entrar a Jerusalén y se paró desde lejos. Escúchenme esto, qué triste cuando la gente no entiende lo que Dios tiene para él. Si entendieras lo que Dios tiene para ti esta noche, deberías de estar alegre levantando tus manos. Pero no te vaya a pasar lo que le pasó a Jerusalén. Dice que Jesús se paró y dijo los planes de Dios para Jerusalén. Y dice que Jesús se detuvo y dijo: oh Jerusalén, si conocieras el tiempo de tu visitación. Oh Carmen, oh Juan, oh Pedro, oh Ernesto, oh María, oh Mariana, oh Gloria, oh Magdalena, si conocieras el tiempo de tu visitación. Yo entiendo esta noche que hay una iglesia que está aquí sentada, que Dios la está visitando. ¿Alguien me dice amén? Si conocieras el tiempo. Y dice la palabra que él lloró porque él tenía un propósito, tenía planeado algo para ejecutar, pero Jerusalén no entendió. Oh Jerusalén, si entendieras el propósito, el tiempo que estás viviendo. Dios tiene un propósito con Jerusalén y era restaurarla, Esa era parte del plan, que abrazaran el Mesías, pero rechazaron la piedra angular del nuevo plan. Yo no sé si estoy entendiendo. Rechazaron la piedra angular, dice la palabra, del plan. Yo te quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Estás disponible? Ahí en casa, yo quiero preguntarte esta noche, respóndete en tu corazón: ¿estás disponible? Hay una historia muy fuerte en la Biblia. La Biblia dice, te vuelvo a preguntar, ¿estás disponible? Que haya algo dentro de ti. La Biblia dice que un joven, preste atención a esto, dice la Biblia que un joven rico llegó y estaba Jesús y se acercó y le preguntó, escuchen esto, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Sabía propósito eterno, lo entendía. Oye, no cualquiera sabía que hay un propósito eterno y que hay una vida eterna. Digan todos conmigo, él sabía, dígalo fuerte, él sabía propósito eterno. Entonces Jesús le respondió, ¿sabes los 10 mandamientos? Y él respondió, ¿está conmigo? Todo esto lo he guardado. Me la sé y lo he vivido. Todo lo he guardado desde mi juventud. Me encanta. Antes de mencionarte esto, quiero leerte
el versículo que menciona esta parte. Escuchen, Jesús le dice, ¿lo sabe? Yo lo vivo, lo he vivido. En el versículo 21 del capítulo 10 de Marcos dice así: entonces Jesús, mirándole, ¿qué dijo? Qué cosa más rica. Yo no leo tantas frases que Jesús se detenga y en su corazón ame a esa persona. Y escúchenme esto. Dice que Él le amó. Entonces Él le respondió, escuchen esto. Te voy a parafrasear. Ok. Cuando Jesús mira y ama a esta persona, Él dijo, yo tengo propósito con esta persona. ¿Alguien está entendiendo? Yo tengo propósito con él. Jesús dice, para cumplir mi propósito, el plan es el siguiente. ¿Alguien está entendiendo? Lo amo. Yo quiero cumplir propósito. Tiene propósito, pero para cumplir el propósito, el plan es este. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le dijo, una cosa te hace falta. Este es el plan. Alguien diga conmigo, este es el plan. Dígalo fuerte, este es el plan. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sabía de propósito. La gente sabe que en Dios le va bien. Vuelvo y te repito, ¿alguien sabe aquí que cuando está en Cristo le va bien? Pero hay un plan que hay que cumplir. Cuando yo estaba pequeño y escuchaba ministraciones de recibir a Jesús, predicaba el pastor y decía, ¿alguien quiere recibir a Jesús? Y de pronto llegaba alguien así, Mariana Nuevo, y le decían, ¿quiere? Y se le ponía alguien cerca, ¿quiere recibir? O desde aquí arriba le decían, ¿quieren recibir a Jesús? Y yo me acuerdo escuchar frases como esta que hasta el día de hoy decía la gente en otra pasada. Como que eran tortillas lo que le estaban ofreciendo. Yo creo que estas fueron las palabras del joven rico. En otra pasada, Jesús. Se oye rico tener familia restaurada. Está bueno el propósito eterno. Pero en otra pasada, ¿alguien está entendiendo? ¿A alguien le está hablando el Señor? ¿A alguien le está hablando el Señor? ¿O vine a hablarle a la gente que no? ¿A alguien le está hablando el Señor? Dígame amén. Sí. Esta noche tienes dos caminos. Afligirte por esta palabra como el joven rico, darte la espalda e irte porque tienes muchas posesiones y tienes tus propios planes. Ese es el primer camino. Y cuando digo muchas posesiones, es mucha amargura. Tal vez no eres un rico como el joven rico, pero dice, entre esas posesiones que no le dan lugar al Señor, y yo no quiero dar este odio, yo no lo quiero. Muchas posesiones que están ahí. Y le dice, no, yo me quedo con ella. Yo estoy aquí. Muchas posesiones. El segundo camino es, puede alegrarte porque Dios te sigue mirando como lo hizo con el joven rico, con ojos de amor, y renunciar a tus planes, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Si se lo va a dar al Padre, déselo fuerte. No se registra y no va a pasar esta noche, hoy,
que Jesús dijo juicio sobre el joven infeliz, desgraciado, como me despreció. No, te puedes ir. Dice Diego, pasa nada, papá. O puede abrazar a Jesús, renunciar a tu vida sin Cristo, tomar tu cruz y seguirlo. ¿Alguien está dispuesto esta noche a eso? El joven rico sabía, había oído acerca de propósito. Jesús vio un propósito individual en él y dijo, lo amo. Pero los planes no estaban. Renunciar a lo que no. ¿Alguien se quiere poner en pie esta noche? ¿Alguien ha aprendido algo? ¿Alguien quiere abrazar los planes de Jesús esta noche? Déjame orar por ti, ponte en pie. Hoy oro por tu iglesia, Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Le hablo a la crisis financiera y le ordeno que coopere para bien en el nombre de Jesús. Le ordeno a esa crisis financiera que le dé la gloria a Dios. Le ordeno a la deuda que coopere para ver el milagro más grande en tu vida, en el nombre de Jesús. Es parte del plan, no tengas miedo, porque cuando el diablo quiere obrar para el mal, Dios lo termina convirtiendo en un bien. Le hablo a la enfermedad en el nombre de Jesús. Le hablo a la enfermedad, quistes, cáncer, dolor en los huesos. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y cooperas para bien, para darle la gloria al que todo se lo merece. Crisis familiar, pleito en el matrimonio, te reprendo en el nombre de Jesús y te alineas al propósito y cooperas para bien en el nombre de Jesús. Le estoy hablando a la gente que cree que en este tiempo va a haber el mayor milagro en sus vidas. Alguien me dice amén.